Tema 1.5, la caída del muro de Berlín como punto de criticalidad que anunció la caída de la URSS. Profesor José Luis Huizar. 1. Contexto general del bloque socialista que se vivía previo a 1989. 4 causas lejanas de la caída del muro de Berlín y la consecuente reunificación de Alemania. 4 causas lejanas de la caída del muro de Berlín. En el bloque socialista se vivía una situación y sentimiento generalizado de necesidad de un cambio, tal vez promovido por las siguientes causas. 1. Frustración por la permanencia de la división temporal acordada después de la Segunda Guerra Mundial. 2. Temor generalizado en el mundo y particularmente en ambos bandos de la guerra por las armas nucleares que habían prolongado dicha división. 3. Resentimiento en las poblaciones bajo el régimen de la URSS por el fallo de las economías de Estado que no elevaban el nivel de vida. El principio de criticalidad autoorganizada. El principio de criticalidad autoorganizada de los científicos de la física dicta que un cambio diminuto en alguna parte del sistema puede afectar a todo el sistema, y que es demasiado difícil anticipar el origen de un cambio tan diminuto como tal y las consecuencias que pudiera contraer. Este principio puede tener aplicación social y política. El mismo pudiera ser ejemplificado en los cambios políticos sociales de 1989. Y así poder comprender los acontecimientos tan inesperados de ese año, que vinieron a desembocar en la caída del muro de Berlín. Los científicos físicos utilizan el ejemplo experimental de una pila de granos de arroz, para demostrar este principio. En el experimento bastan unos cuantos granitos de arroz más, agregados a la pila acumulada como para sobrepasar el punto crítico y desencadenar la avalancha o caída de granos para autorregularse el sistema completo. Veamos 3 granos de arroz que llevaron al bloque socialista hacia un punto crítico en el ámbito político-social durante el año 1989. 2. Contexto particular durante 1989, como preámbulo del cambio y de la caída del muro de Berlín, Hungría, Polonia, Rusia. A principios de 1989 la situación en Alemania, en particular, y en el bloque socialista en general asemejaba a una elevada loma de granos de arroz en la que bastaba unos cuantos granitos más para hacerla derrumbarse. Veamos 3 casos. 1. Rusia. 25 de mayo. Elecciones relativamente libres para elegir el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, máximo órgano de autoridad. Fue creado a raíz de las reformas de Gorbachov, quien vio las elecciones como un triunfo para su reforma de liberación política conocida como Glasnost. 2. Polonia. 3 eventos en Polonia que constituyeron el avance político. Primavera de 1989, por las presiones de los huelguistas de Solidaridad, el gobierno comunista polaco se vio obligado a entablar con los representantes de Solidaridad las negociaciones de tipo mesa redonda. El 4 y el 18 de junio de 1989, durante el mes de junio, el contrato acordado con las negociaciones permitió el eventual triunfo parlamentario de Lech Walesa, el cual arrasó con unas elecciones inesperadas ganando todas las posiciones de la Cámara Baja y todas menos una de la Cámara Alta. Del 24 de agosto de 1989 al 12 y 13 de septiembre, el 24 de agosto, Polonia tuvo el primer gobierno no comunista dentro de Europa del Este. Para el 12 de septiembre se votó y aprobó la formación del Gabinete de Gobierno de Solidaridad, al frente de Tadeusz Mazowiecki. Ante todo lo anterior, Gorbachev solo se limitó a decir, este es un asunto de Polonia, que Polonia lo resuelva. Pero el caso más influyente y que se considera por los historiadores como un gran punto de criticalidad es el caso de Hungría. Veamos el tercer granito de arroz que llevó la situación a un punto crítico. 3. Hungría. El caso de Hungría se resume en estos 3 hechos. 2 de mayo de 1989, el gobierno de Hungría decidió eliminar la valla metálica, por razones de falta de financiamiento. Esto provocó que los primeros tramos de valla fueran desmantelados. 16 de junio, ceremonia de Imre Nagy, contrarrevolucionario anticomunista de 1956.
Hungría, al ser aplastada por los tanques soviéticos en el 56, quedó muy resentida. Era el satélite comunista más económicamente independiente y buscaba mayor independencia política. 19 de agosto, Otto Habsburg, hijo del último emperador de Austria y rey de Hungría, organizó un gran picnic paneuropeo. 10.000 alemanes orientales llegaron a vacacionar en áreas de campo improvisadas e iglesias negándose a regresar. 3. La excepción a todo este preámbulo del derrumbamiento de la URSS fue China. Deng Xiaoping había introducido en China una serie de reformas económicas más abiertas hacia la práctica capitalista, y esto generó presiones de apertura política que se vieron reflejadas en la plaza Tiananmen en abril. 13 de mayo. Más de 100 estudiantes comienzan una huelga de hambre en la plaza de Tiananmen. El número aumenta a varios miles en los próximos días. 19 de mayo. Un mitin en la plaza atrae a 1.2 millones de personas. 4 de junio de 1989, aproximadamente a la 1 a.m. las tropas chinas llegan a la plaza de Tiananmen. A lo largo del día, las tropas chinas disparan a civiles y estudiantes, poniendo fin a las manifestaciones. Las estimaciones de muertos varían entre los 180 hasta los 10.450. Contexto específico de Alemania Oriental durante 1989, la inesperada rueda de prensa, un capricho del destino. Veamos ahora los eventos inmediatos del derrumbe del muro de Berlín, el último grano de arroz. El 9 de noviembre las protestas de alemanes orientales aumentaron, 10.000 protestantes en Jena, otros 30.000 en Zúrich y casi medio millón en Berlín. Para calmar las cosas, el gobierno decide ofrecer un cambio en la política de libertad de viaje. Esto resultó contraproducente. Veamos por qué. 9 de noviembre de 1989. Eran casi las 7 de la tarde y una conferencia de prensa llegaba a su fin, en la Mohrenstraße Berlín Oriental. Günter Schabowski anunció planes para revisar las reglas de viaje, permitiendo a los ciudadanos de Alemania Oriental abandonar el país en cualquier punto de entrada. Schabowski desconocía los puntos más sutiles de la ley, ya que no había estado en la junta que preparó el borrador, y no tomó en cuenta dichos puntos. Cuando un periodista preguntó cuándo se aplicaría la nueva ley, él respondió: «¿Hasta dónde puedo decir? De inmediato». La noticia cundió rápidamente. Y así fue, lo que se suponía sería el anuncio de reformas en las políticas de restricciones de movimiento y viaje, se convirtió de hecho en la caída del muro de Berlín. Hubo confusión total. Ni los guardias de los puntos de revisión recibieron instrucciones y no supieron cómo interpretar el anuncio de Schabowski. Para las 11:30 horas la situación en el puesto de mando fronterizo de la Mohrenstraße era insostenible, ya que se habían acumulado miles de personas demandando pasar hacia el lado de Berlín Occidental, siendo este hecho el último granito de arroz que inició la avalancha más general del derrumbamiento del bloque socialista, salvo China y Cuba. La situación era insostenible, y se corría el riesgo de ver sangre derramada. El teniente coronel Harald Hager gritó: «Abran la barrera». Y con esta orden lanzada en medio del pánico el 9 de noviembre de 1989, se dejó a una muchedumbre de alemanes del este abalanzarse hacia el oeste y hacer caer el muro. La caída del muro de Berlín, gritos y martillazos de júbilo y libertad. Primeros minutos del 10 de octubre, en los medios de comunicación internacional vimos a miles de personas en mando fronterizo celebrando la libertad de los alemanes orientales y derrumbando parte del muro que los había separado desde 1961.
Hemos visto cómo 5 hechos contribuyeron a derrumbar el bloque socialista en 1989. Atendiendo la analogía de la criticalidad autoorganizada, vemos cómo 5 granitos de arroz de tipo político, económico y social pueden derrumbar cualquier situación que ha llegado a su punto crítico. Gracias por su atención, profesor José Luis Huizar.